Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Es un placer estar aquí, es un honor ser útil al cuerpo de Cristo, y como un instrumento estoy aquí una vez más predicando su palabra para gloria de Dios. Quiero invitarlo a leer en el libro de Hebreos 6:1. Vamos a leer un versículo. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre poderoso de Jesús, porque una vez más estamos predicando tu palabra. Te pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des una unción nueva, una unción fresca, Dios, un renuevo, Dios, para predicar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, nos ilumine, nos dé entendimiento para comprender las Escrituras. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Queremos poner por obra tus enseñanzas, y danos hoy el pan de cada día, Dios, para que lo podamos comer y nos pueda servir, Dios, para nuestro andar en la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dice el apóstol Pablo: por tanto, dejando en otra versión dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. La Biblia Dios habla hoy, dice: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Otra versión dice: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Yo quiero hablar hoy acerca de creciendo hacia la madurez. Y es que a veces cuando una persona se convierte a Cristo, dice, se convierte, hace la confesión de fe y nace de nuevo, dice: ya está, ya llegué, ya terminé. Y no es así. Al contrario, ahí es cuando empieza el caminar. Ahí es cuando acaba de nacer en el Espíritu y es un bebé espiritual, y es alguien que necesita un alimento para que logre desarrollar y logre crecer y logre fortalecerse en la fe, para que pueda caminar en la fe. Entonces Pablo le dice a los hebreos, a la comunidad hebrea, que eran personas que se dedicaban al estudio de la palabra. Los hebreos, hermano, a los 12 años ellos ya les enseñaban
lo elemental de la ley, lo elemental, lo primordial, para que ellos vayan creciendo en una cultura y en un estilo de vida que le agrade a Dios. Entonces todos ellos se sabían la ley se la sabían de una manera oral, pero habían otros que avanzaban más allá y no solo se la sabían oral, sino que se la sabían literal, la leían tal cual era, porque había una ley que era oral y había otra ley que era la que ellos aprendían directamente de la escritura. Entonces, Pablo le dice a ellos, a los que se dedican a estudiar la escritura, dice, está bien que lean lo elemental, pero avancemos hacia la madurez. A ustedes que ya creyeron en Cristo y saben acerca de Cristo, que Él es el perdonador, el salvador del mundo, que Él es el cordero que fue sacrificado para perdonar al mundo de sus pecados, está bien, pero hay cosas más allá. Hay cosas que hay que aprender, hay cosas más específicas, hay cosas más ocultas, hay misterios que se puede aprender de la escritura. Y Pablo le dice, así que dejen ya lo elemental y crezcan hacia la madurez, avancen hacia la madurez. Entonces Pablo invita a los hebreos, y yo le estoy invitando a ustedes también a que crezcamos hacia la madurez. Entonces, eh, leamos Génesis 21:8. Dice Génesis 21:8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Mire, aquí vemos un niño que creció, y cuando creció fue destetado, o sea, le quitaron la leche, le quitaron la leche de pecho, le quitaron el seno de la mamá y ahora el niño dejó de tomar leche y empezó a una nueva dieta. Empezó a una dieta más sólida, empezó a comer sólidos, empezó a comer puré, empezó a comer otras cosas, ya no solo la leche, porque la leche era para los recién nacidos, la leche era para los que acababan de nacer. Entonces, el, el niño creció y Abraham vio la necesidad en él, dice, y Sara también, él dice, no, él ya no lo sustenta la leche, él quiere algo más, él necesita algo más. Y dice que le quitaron el seno materno y él fue destetado y Abraham hizo un gran banquete porque ya el niño había crecido, porque ya el niño ya quería otro tipo de comida, una comida más sólida, una comida que lo sustente, porque aquella comida ya no le hacía lo suficiente como para hacerlo crecer más. Si él se quedaba con solo la leche materna, iba a sobrevivir, pero no iba a crecer de acuerdo a lo normal, porque lo más normal es que un niño crezca. Lo más normal es que un niño crezca, lo anormal es que no crezca. Entonces, a veces hay que preguntarse, ¿será que habré crecido? ¿Será que he avanzado? ¿Será que habré desarrollado? ¿Cuánto tiempo hace que nos convertimos? ¿Cuánto tiempo hace que nos bautizamos? Y éramos aquellos niños que recién nacieron espiritualmente y aceptaron a Cristo y se bautizaron. ¿Hace cuánto pasó? Hemos avanzado desde entonces, hemos crecido, hemos desarrollado, se nos han confiado cosas, hemos demostrado un avance, una cierta madurez, porque lo normal es que un niño crezca. Si un niño no crece, si un niño, hermano, tiene 5 años y no crece, mide las mismas 20 pulgadas con las que creció, ahí hay un problema. Y pesa las 8 libras o 9 libras que pesó cuando nació, ahí hay un problema.
hay que revisar. Entonces, en en la vida cristiana también hay un crecimiento. Y mire, a veces uno se confunde porque hay quienes que dicen o que creen que por tener dones o ministerios uno ya es maduro. Pero Pablo llega a una iglesia como es de los Corintios y ve que hay pleitos entre ellos y ve que hay pecados entre ellos y que entre ellos hay un hombre que está teniendo relaciones sexuales con una mujer prohibida y ve que hay contiendas y un desorden en la cena del Señor y ve todo eso y dice Pablo, yo venía a enseñarles algo más profundo, yo venía a enseñarles una comida más sólida, pero veo de que ustedes no son capaces todavía porque veo que todavía son niños. Si todavía hay pleitos y contiendas entre ustedes, ¿todavía no sois niños? Quiere decir de que el niño se mete en pleitos sin contiendas y el adulto no. ¿Usted ha visto un adulto discutir por un juguete con un niño? No, el niño, el adulto no. El adulto le dice, oh, ¿quiere el juguete? Está bien, tenga, juegue usted. Y le entrega el juguete, pero un adulto no se puede pelear con un niño. Ahora, dos niños sí. Dos niños sí se pelean por algo insignificante. Se pelean por algo que no tiene peso, ¿verdad? Por un juguete o por algo que quieran. Se ponen a pelear por eso, porque son niños. Y Pablo le dice, yo veo que ustedes todavía tienen contienda, veo que todavía son niños. Dice, no, no les puedo enseñar, no puedo avanzar en la enseñanza a ustedes porque ustedes no lo pueden sobrellevar. Todavía tienen necesidad de leche. Ustedes no pueden comer comida sólida, no pueden comer carnes porque todavía son niños. Mire hermano, que el que no crece, el que no avanza, no puede discernir las profundidades que están ocultas en las escrituras, los misterios que están ocultos y que son revelados por Dios. No puede avanzar en la doctrina, no puede aprender más, se quedó con lo elemental. Sí cree en Cristo, sabe que Cristo es el Salvador, pero se quedó estancado desde hace mucho tiempo y por eso mella en su vida cristiana, en el trato con los demás y por eso se pelea con este y se pelea con el otro y por eso hay pleitos y contiendas y por eso hay celos y disensiones, porque paró de crecer, no ha crecido, solo nació, vino al mundo espiritual y se quedó estancado porque no hubo un crecimiento. Donde hay dos personas peleando y ninguno busca la paz, son dos niños. Pero cuando hay pleitos y uno le dice al otro, mira, tú me hiciste el otro, si el otro es maduro, le dice, oh, perdóname hermano, no lo hice por querer. Fue sin querer queriendo. Pero es adulto. Y el niño se molesta, pero como él es adulto, él es un maduro, él ya creció, él ya avanzó, él ya sabe pasó a una dieta diferente, entonces ya él trata diferente los asuntos. Dice el apóstol Pablo, mientras yo era niño, yo actuaba como niño y pensaba como niño, pero cuando ya fui adulto dejé las cosas de niño. Quiere decir que hay cosas para niños y hay cosas para adultos. Quiere decir que los niños piensan de una manera y los adultos piensan de otra manera. Quiere decir que el estilo de vida de un adulto no se compara con la de un niño. Porque creció, avanzó, hermano. Hay que crecer en el Evangelio, hay que preocuparse por avanzar en la doctrina, por saber más y más y por estar fundamentado en la verdad, para presentar defensa a todo aquel que demande una razón de nuestra esperanza. Entonces aquí el niño creció y dejó la leche y aquello fue un gran alivio. Los celebraron, hicieron un gran banquete porque Isaac dejó la leche. ¿Cuánto se alegrará el Señor nuestro Padre? ¿Cuánto se alegrará Dios cuando nos ve avanzar en el caminar? Cuando ya un cristiano ya tiene la intención y dice, yo como que me voy a comprar una Biblia de estudio.
y como que me va a comprar un diccionario y un comentario y me voy a comprar esto otro y ya se está equipando de herramientas para el estudio más, más profundo de la escritura. Ya no tiene una Biblia de las pequeñas, no, sino que ya quiere una Biblia grande, más gruesa, que tenga comentarios, que tenga referencias cruzadas, que tenga un glosario de palabras, que tenga definiciones. Ya quiere una Biblia que tenga mapas y que tenga un atlas. Entonces, ya Dios dice, ya está creciendo, quiere avanzar, ya no quiere conformarse con la misma leche no adulterada, sino que quiere avanzar, quiere comida sólida. Entonces, me imagino que así como Abraham, también nuestro Padre se alegra y aplaude y se celebra con los ángeles y dice, mi hijo está creciendo, mi hijo quiere más, mi hijo está avanzando, ya destetó. Ahora él quiere su propia comida. Y usted no ha visto que cuando un niño crece, ya él se hace su propio sándwich y calienta su propia comida y se sirve él solo, es porque ha crecido. A un bebé no se puede servir solo. Yo tengo un niño de 10 días de nacido. Y al niño hay que darle la comida en la boca. Pero también tengo un niño de 3 años. Ya él no, ya él agarra del plato con la cuchara y se lo come él. ¿Por qué? Porque ya creció. Entonces hay que crecer. Leamos Éxodo 2:10. Vamos a leer Éxodo 2:10. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí estamos hablando de otro niño, de un niño como Moisés. Y, y si hay algo que podemos aprender de Moisés, es que Moisés fue un hombre era un hebreo que creció en una cultura egipcia. Era un niño que creció viendo a un pueblo que hacía lo contrario a lo que Dios le agradaba. Este Moisés creció, él tenía una fe dentro porque él tenía su identidad bien puesta, él siempre supo que era hebreo. No se lo revelaron más tarde, no fue una sorpresa, sino que él siempre supo su identidad y su procedencia y supo que su pueblo Israel tenía un Dios llamado Jehová y él siempre lo supo, pero él vivió en una cultura que era contrario a sus principios, que era contrario a lo que él creía, contrario a su fe. Y dice que llega un momento en el que el niño crece y el niño crece, aquel niño ya es un hombre y de repente ve a un egipcio que está golpeando, dice el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Cuando ya Moisés creció, cuando ya no era un niño, dejó de ser un niño, él se fue a sus hermanos. Mire que cuando alguien crece, se da cuenta de que tiene que estar en conjunto con sus hermanos, tiene que estar en comunión, tiene que estar, en otras palabras, en una congregación a la par de sus hermanos. Si de repente hay alguien, un cristiano, que nació de nuevo y que de repente no se congrega, se quedó estancado, todavía es un niño. Pero alguien que crece dice, no, yo necesito alimentarme, yo tengo un hambre que yo no me conformo con leche, yo quiero carne, yo quiero algo que me sustente. Y entonces, cuando crece,
Moisés se da cuenta que tiene que estar a la par de sus hermanos. Y dice que cuando vio a sus hermanos, dice que los vio en sus duras tareas. Mire la madurez de un hombre. Ya Moisés ya no era un niño. Cuando un hombre crece, cuando una persona crece, ya empieza a ver las necesidades que antes no veía. Un niño no ve las necesidades que hay. Mi hijo me pide comida y él no le importa si hay o no hay. A él no le importa de dónde yo la saque. Pero es lo que él llora por comida. Pero ya cuando un niño está grande, ya ve la necesidad y dice, como que aquí solo comemos 2 veces al día, hace falta trabajar. Entonces se va a trabajar porque ya es un grande, ya es adulto, ya ayuda en la casa. Eso es una muestra de que ya creció. En la iglesia también pasa lo mismo, porque hay personas que no sirven en nada en la iglesia y ven a sus hermanos fajándose, sirviendo a 2 manos, porque le falta crecer, les falta madurez, le falta meter la mano en el arado, le falta ponerse el arca en el hombro, le falta responsabilidad, porque un niño lo que no le gusta es la responsabilidad. Un niño no quiere tener la responsabilidad de levantarse todos los días a las 6:30 de la mañana para alistarse e irse a la escuela. Pero un adulto se levanta a las 6 de la mañana para alistarse e irse a su trabajo, porque tiene responsabilidades. Entonces, Moisés llega y ve a sus hermanos en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y viene Moisés y defiende a sus hermanos, y en el acto mató al egipcio. Entonces Moisés, ya crecido, se da cuenta que está en un ambiente que no es el suyo, y decide irse de Egipto. Egipto significa el mundo. Y cuando Moisés crece, él entiende que el mundo no es su lugar. Cuando una persona crece y avanza en el Evangelio y da sus pasos en el Evangelio, se da cuenta de que ya el mundo ya no es su lugar. Se da cuenta de que los amigos que tenía ya no son buenos amigos. Usted no ha visto que de repente los hijos tienen unos amigos que son mala influencia. Y el padre, como ya es un adulto, ya es un hombre, ya hecho y derecho, le dice, no, ese amigo tuyo no me convence, deja a su amigo. El niño no ve el potencial peligro en el que está, porque es un niño. Pero el adulto, como tiene una cosmovisión diferente, dice, ese niño no quiero que te juntes con él. Pero cuando ya el niño crece, como Moisés, se da cuenta que el mundo no es su lugar y dice, aquí adoran a otros dioses. Aquí adoran a un Horus, que yo no sé quién es, pero yo sé que no es Dios, porque el Dios se llama Yahvé, se llama Jehová de los ejércitos, y entonces empieza a chocar sus amistades, sus personas que estaban con él en el palacio, y empieza a verlo a los egipcios que tenían costumbres que eran paganas y que estaba en medio de idolatría, y dice Moisés, no, yo aquí no pertenezco, y sale del mundo porque ya creció. Pero un niño hermano, a un niño lo engañan fácilmente. A un niño le dice, mira, tómate una cerveza no es nada. Pecado es emborracharse. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que fumar? ¿Dónde lo dice? Y como es niño, dice, así es verdad, no lo dice. Porque un niño es engañado fácilmente. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo tenía una bicicleta, hermano. Y yo tenía la bicicleta afuera en la calle, porque yo de repente agarraba la bicicleta, iba a dar una vuelta y me regresaba. Entonces en mi casa mi mamá tenía una pulpería que era como un colmado, vendía cosas. Entonces llegaba mucha gente a comprar y yo y ayudaba en lo que podía. Y una vez llegó un hombre y estaba yo en la casa, ahí afuera en la acera de la casa, con mi bicicleta ahí. Y llegó un hombre y me dijo, niño, préstame la bicicleta que voy a hacer allá un mandado allá. Y, y lo dije, está bien. Le presté la bicicleta, hermano, y ahora que tengo 33 años, el hombre no ha regresado.
me robó la bicicleta. ¿Por qué? Porque me engañó, porque todavía era un niño. Un niño es engañado fácilmente, pero un adulto no. A un niño le dice, mira, Jesús tomó vino, toma tú también. Y entonces es engañado y entonces es atrapado y entonces está en un ambiente mundano que él no puede sobrellevar. Entonces ¿sabe cómo es esto? Ese es como Lot, que dice que Lot vivía en una comunidad en donde tenían una conducta nefanda, en Sodoma y en Gomorra, y Lot sí era un adulto. Y me imagino a Lot que él caminaba en medio de, como las garzas que caminan en medio de aquel lodazal, del medio del lodo, pero ellas no se manchan. Entonces Lot podía vivir en ese ambiente, pero sus hijas no. Dice que sus hijas fueron arropadas por aquel ambiente negativo y sus hijas terminaron teniendo relaciones sexuales con su mismo papá. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Qué amigos tenían o qué amigas tenían las hijas de Lot? Entonces Lot sí era un adulto y podía manejarse en ese ambiente y al menos lo podría sobrellevar porque dice que él afligía su alma de ver la conducta nefanda. Pero sus hijas, como no eran adultas, fueron envueltas en eso. Mira, hay veces que nosotros los cristianos tenemos que cuidar el ambiente en el que crecen nuestros hijos, en la escuela a la que van, los amigos que tienen, incluso los familiares que inconversos, que a veces se hacen comidas en las casas un domingo a visitar a mamá, a visitar a la abuela, y de repente hay que ver con quiénes se juntan nuestros hijos, porque nosotros somos adultos y puede que no caigamos en eso, pero los niños, como son niños, pueden ser envueltos en ese ambiente. Entonces Moisés crece y dice, no, esto no es lo mío. Lo mío es estar con el pueblo del Señor. Lo mío es estar con mis hermanos. Lo mío no me importa pasar lo que pase. Mire lo que dice Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando alguien crece, es cuando empieza a santificarse más y empieza a salir del mundo, a salir de aquello aquella negatividad, aquello que lo hace ir atrás. Y de repente aquí es cuando empieza a dejar amistades que son mala influencia y de repente empieza a dejar un trabajo. Él trabajaba en una discoteca de bartender sirviendo tragos y de repente dice, no, esto como que no es lo mío, yo como Dios tiene algo mejor para mí y deja el trabajo independientemente si tenga o no tenga y al día siguiente Dios le consigue un trabajo mejor. Eso es crecer. Eso es avanzar, eso es que ya estamos adultos, que ya estamos creciendo cuando no jugamos con el pecado. ¿Usted no ha visto que los niños juegan con el peligro? Los juguetes favoritos de mi hijo son los tenedores, los cuchillos. Y yo tengo que estárselos quitando y escondiendo porque a él le gusta jugar con eso. A él le gusta agarrar un tomate y partirlo él solo. Y a veces me trae un tomate a la mitad y ya lo partió. Entonces yo tengo que tener los dos ojos en él. Porque el niño no mide el peligro. El niño no mide. El niño agarra un tenedor y quiere meterlo en el outlet de la electricidad porque no mide el peligro, pero un adulto no. Un adulto sí lo mide. Un adulto dice, si yo sigo en este ambiente con estos amigos, yo voy a terminar. Dice, no, yo no le quiero fallar a mi Dios. Y sale y deja a sus amigos, dice, bye bye. Ustedes no me respetan a mí como cristiano, ustedes hablan malas palabras, yo no puedo juntarme con ustedes. Si ustedes son mis amigos, ustedes me van a respetar y todos felices. Pero si ustedes no me respetan, pues me hace ver que ustedes no son mis amigos. Y es cuando hace selección de las amistades, porque ya creció.
crezcamos hacia la madurez. Pero hay alguien que justifica su vida mundana, es alguien que no ha crecido, es alguien que no ha avanzado, es un niño. Pues avancemos nosotros también. Jueces 13:24. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Aquí estamos con otro niño que se llama Sansón. Sansón significa nuestra consagración. Cuando el niño ya va avanzado, cuando ya ha crecido, cuando ya dejó la leche espiritual y empieza a hacer un estudio más minucioso, empieza no a leer la Biblia, sino a escudriñar la Biblia. No la lee por encima, sino que busca referencias, busca el porqué de las cosas, tiene un diccionario, quiere saber el original hebreo, el original griego o el arameo, ya ya tiene herramientas y va avanzando en el estudio de la palabra, ya dejó la leche, ahora come comida sólida, saludable. Ya cuando el niño crece y ya deja el mundo, cuando ya está creciendo, cuando ya dice, no, estas amistades no me sirven, yo tengo que estar con mis hermanos, es una persona que se congrega regularmente, es una evidencia de que ha crecido. Entonces, está creciendo, está avanzando en el crecimiento y ahora está en la consagración. Sansón significa la consagración. Era un hombre que había sido consagrado desde niño y había unas leyes que decía de que él no podían cortarle el pelo y que él no podía tomar vino ni sidra y que él se iba a consagrar así porque iba a ser dedicado para el Señor y él era considerado un nazareo. Y entonces, este era un niño consagrado y el niño creció. ¿Está creciendo nuestra consagración? ¿Será que estamos avanzando en santificarnos más y más? ¿Será que en el crecimiento, en el avance que hemos tenido nosotros, hemos avanzado y ahora cada vez más nos santificamos, perfeccionamos la santidad, como dice aquí el versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios? Perfeccionar no es que esté mal, no necesariamente, puede estar bien, pero perfeccionar es mejorarlo. Algo se puede estar haciendo bien, pero si de repente dice perfeccionalo, significa que él tiene que buscar qué hacer, él tiene que ver qué corregir, tiene que ver dónde está el fallo, tiene que ver dónde puede meter aquí, dónde puede tocar allá para perfeccionar. Eso es perfeccionar. Entonces, cuando alguien ya crece, ya él perfecciona su consagración. Ya se preocupa lo que le ofende a Dios. No esas películas R que miro como que no son buenas. Y esta música que escucho como que no le agrada a Dios. Entonces empieza a perfeccionar su consagración, empieza a perfeccionar su santidad porque ya ha crecido. Un niño de 1 año, 2 años, no conoce qué es lo que le agrada al padre. Pero ya cuando van 10 años, 12 años, 15 años, y el niño ya sabe, dice, a mi papá no, a mi mamá, a mi papá no le gusta que deje mi cuarto desarreglado. Entonces lo arregla. A mi papá, a mi mamá no les gusta que me quede a hacer sin tareas. Entonces hace sus tareas, ya sabe lo que le agrada al padre porque ha crecido. Un niño de 1 año no. Un niño de 1 año hace desorden, come y tira la comida y hay que tenerle cuidado y de repente jugando tira el agua o el jugo que tenía a la par y come desordenadamente. Pero ya cuando tenga 15 años, hermano, que le tenga que dar la comida en la boca con la cuchara, no ha crecido. Entonces, el, el niño creció
y creció con él su consagración. Quiero leer un último versículo que está en Lucas 2:40. Lucas 2:40. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí estamos hablando de Jesús. Aquí el niño ya crecía y el niño se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí significa la madurez, el crecimiento del niño. Aquí significa la manifestación. Todos venimos con una comisión de parte de Dios, porque en un libro están escritas todas las cosas que han de acontecer y han de cumplirse sin faltar ninguna de ellas. Todos tenemos una comisión dentro de la iglesia de Cristo, tenemos un propósito, tenemos una razón de servir y de vivir y de alabar a Dios. Entonces, cuando el niño crece, cuando ya el que era niño ya crece, ya se fortalece, se llena de sabiduría y crece en la gracia de Dios sobre él, ya es alguien que está manifestándose de lo que Dios puso en él. Es aquí cuando alguien ya ejerce una responsabilidad en la iglesia. Es aquí cuando ya toma una responsabilidad y es llamado a pastor, es llamado a un evangelista, es encargado de la enseñanza en la iglesia, ese es uno de los líderes, ya le entendió cuál es su comisión, cuál es su propósito, ya entendió, ya descubrió cuál es su don, qué es lo que Dios lo pone a hacer y le pone esa pasión por servir. Ya es alguien que ayuda en la casa, ya es alguien que sirve a los demás, porque el mayor servirá al menor. Ya él dejó de ser servido, ya él dejó de que le dieran la comida en la boca, ahora él ayuda a otros. ¿Usted no ha visto que en la casa el mayor ayuda con algo a los niños? Les trae el biberón, les trae el pañal, les trae algo, porque ya él es grande y él está ayudando a los niños. Así pasa en la iglesia. Y es alguien que ya sirve. Y es alguien que le dice, pastor, yo quiero estar en un ministerio, yo quiero servir, yo quiero ayudar a los que vengan, yo quiero a aquellos que vengan recién nacidos y se convierten a Cristo y nacen de nuevo, yo quiero ayudarlos a ellos, yo quiero ser útil. Es aquí la manifestación de lo que Dios puso en nuestro corazón, de cuál es nuestra comisión existencial, de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Es la manifestación. Aquí el niño era Jesús. Dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41 de Lucas 2 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. Mire Jesús, el crecimiento. Dice que aunque él crecía y aunque él sabía mucho y aunque se atrevía a debatir con los doctores de la ley y no le podían ganar, dice que todavía estaba sujeto a sus padres. Quiere decir que la rebelión es una manifestación de la inmadurez que hay en el hombre o en la mujer. Es una manifestación de la inmadurez que hay en el cristiano. Pero un hombre adulto, alguien que ya ha madurado, alguien como Jesús, dice que se mantenía sujeto a ellos. Y era alguien que servía en el templo. Dice, pero ustedes no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Era alguien que como ya creció, ya era adulto, ya creció en sabiduría y en gracia con Dios. Era alguien que dice, no, yo no puedo estar sentado en una banca, en una silla. Yo tengo que poner en acción, yo tengo que poner por obra lo que Dios depositó en mí. Entonces se pone a servir a los demás, se pone al templo a servir, va al templo a servir, no a que le sirvan. Ese es evidencia de que ya creció, ya avanzó hacia la madurez. Es cuando le ponen al cuidado otros niños. Usted no ha visto que en un daycare o un babysitter o alguien que cuida niños, no ponen a otro niño a cuidar a un niño, no ponen a un adulto. Porque como es un adulto, es un maduro, le dan la responsabilidad de cuidar a los niños. Entonces cuando se crece, ya uno es responsable. Es cuando el pastor le dice, hermano, lo estamos considerando para el ministerio. Y él dice, amén, pastor, estamos para servir. Hermano, le queremos confiar esto y le queremos confiar esto otro, porque ya es un adulto, pero a un niño no se le puede confiar nada. Dice el apóstol Pablo, cuida de que no poner a un neófito, no sea que se envanezca y caiga en el mismo lazo del diablo. Hay personas que son niños y están en ministerios y tienen dones como los corintios, que ellos, ahí había un pastor local y ellos celebraban la cena del Señor, pero en desorden, porque eran niños. Quiere decir que donde hay desorden, hay niños. Pero de una iglesia en donde todo es orden, en donde todo sigue en reglas, en donde todo va de acuerdo a la ley de Dios, es una iglesia madura en donde sus miembros son unos miembros con madurez. Crezcamos hacia la madurez. Crezcamos hacia la madurez. Entonces Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa es la manifestación del propósito de Dios en nuestras vidas. Es cuando ya le somos útil al pastor. Es cuando le servimos en algo. Es cuando tenemos en nuestros hombros una responsabilidad de llevar a cabo una tarea. ¿Por qué? Porque ya crecimos. En la casa hay niños que cuando ya, sobre todo si es el primero, el primogénito, y ya el último niño que nació es el menor de 5, ya el grande ya tiene 17, 18 y el niño, el menor tiene 6, 7, ya el grande lo lleva a la escuela. Si van a la misma escuela, se van en el mismo bus, ya el grande lo lleva. ¿Por qué? Porque ya es grande, ya creció, ya tiene una responsabilidad y van de la mano juntos. Y lo deja en la puerta de la clase, del salón. Entonces, porque ya creció. Entonces, eso es avanzar hacia la madurez. Pablo le dijo, dejando ya las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez. Es más, hay un versículo en Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Sabe qué está diciendo? El niño es heredero, sí, pero por cuanto es niño, todavía necesita de tutores, todavía necesita que le enseñen. Por lo tanto, toda la herencia que es de él no se le puede dar, porque todavía es heredero, todavía el heredero es niño. Entonces, nada difiere del esclavo. Nada difiere del esclavo significa que en nada se diferencia de un esclavo.
¿Sabe qué es un esclavo? Alguien que no tiene una casa propia. Los esclavos vivían en la casa de los amos. ¿Sabe qué es un esclavo? Alguien que no tiene una descendencia. Los hijos de los esclavos eran hijos de los amos, por derecho. Entonces, como es niño, como no ha crecido, como no se preocupó en desarrollar, no se preocupó en crecer, no se preocupó en estudiar, en escudriñar la escritura, todavía es niño y por eso la herencia que estaba destinada para él todavía no se lo pueden dar. Si de repente usted ve que otros cristianos avanzan y otros cristianos tienen sus dones y sus ministerios y son hombres maduros y otros cristianos Dios le da un negocio y los prospera y avanzan y usted de repente se está quedando estancado, no culpe a Dios, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza. Pregúntese, ¿habré crecido? ¿Habré desarrollado? ¿Será que todavía soy niño? ¿Será que todavía parezco un esclavo y no tengo nada y soy igual que un esclavo? La razón es la inmadurez. Todavía son niños. Usted no puede darle un automóvil nuevo a un niño de 5 o 6 años. No hay un padre coherente que lo haga. Usted no puede mandar a su niño a la escuela con $2,000 en su bolsillo. No hay un padre coherente que lo haga. Asimismo es Dios, que cuando ve que el cristiano es inmaduro, que no ha crecido, no le confía nada, porque es un niño y en nada difiere del esclavo. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este mensaje. Gracias que hemos entendido que necesitamos crecer. Gracias a Dios porque tú nos has dado la leche espiritual no adulterada, esa comida que nos ayuda a crecer. Gracias, Padre, por este alimento sólido. Te pedimos que nos sigas alimentando, Dios. Te pedimos que tú nos sigas dando de comer. Queremos avanzar, queremos seguir creciendo, queremos llegar a la madurez. Queremos, Dios, crecer y ejercer aquello que tú nos has confiado en el nombre poderoso de Jesús. Queremos servir a los que vienen, queremos servir a los niños, queremos ser útiles en la iglesia, queremos avanzar, queremos sobre todo recibir esa herencia que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.